¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a todas y a todos a este módulo en el que se verán los mecanismos para erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género. El antecedente de estos mecanismos lo tenemos en la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020 de las reformas a 8 leyes generales en las que, entre otras cuestiones, por fin se conceptualiza lo que significa la violencia política contra la mujer en razón de género y también se instituyen las vías para que estas conductas sean sancionables. Actualmente, la violencia política contra la mujer en razón de género es sancionable por la vía penal, por la vía electoral y por la vía administrativa. Las tres vías pueden darse al mismo tiempo, no excluyen una a otra y en ocasiones se pueden dar las tres en un solo momento de manera sucesiva o concurrente. Las autoridades electorales también a partir de esta reforma de abril de 2020 tienen las leyes sus especificidades respecto a las atribuciones y a las obligaciones que tienen que cumplir para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género. Tenemos diversas instituciones que brindan la atención en materia electoral en esta materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Dependiendo de si el caso es a nivel federal o a nivel local, tendremos que en cuestiones de autoridades administrativas electorales podrá ser el INE o los soples en las entidades federativas, y a nivel jurisdiccional tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se compone de la Sala Superior, de la Sala Regional Especializada y de las diversas salas regionales en las distintas circunscripciones. Por otra parte, tenemos también que en cuestión de delitos electorales, es decir, la sanción por la vía penal, a nivel federal está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, y a nivel local, ya sea que se llamen fiscalías o procuradurías, tendremos también las especializadas en delitos electorales. Finalmente, tenemos también la parte de justicia intrapartidaria. Cuando se dan conflictos de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, cometidos por personas, ya sea mujeres u hombres, porque lamentablemente las mujeres también cometen actos de violencia política contra la mujer en razón de género, y que estos sean cometidos en contra de militantes, dirigentes, es decir, de mujeres que pertenezcan a un partido político, ya sea nacional o local, por ley también ahora los partidos políticos tienen la obligación de tener un órgano de justicia intrapartidaria, una instancia específica dentro del partido que se encargue de conocer de estos casos, de las denuncias de violencia política contra la mujer en razón de género que realizan las militantes en contra de persona u personas dentro del partido que violen sus derechos político-electorales. Ahora, específicamente conforme a la vía electoral, tenemos que será competencia del INE y de los soples en las diversas entidades federativas investigar e integrar los expedientes de los procedimientos especiales sancionadores por denuncias de violencia política contra la mujer en razón de género. El PES, como también se conoce, es una de las vías que ahora se especifica a partir de las reformas de 2020 para denunciar y sancionar la violencia política de género. Por otra parte, tenemos también el juicio electoral para proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía. A nivel federal se llama JDC o Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. A nivel local tienen diversos nombres, pero en general son juicios de la ciudadanía, que es la otra vía electoral también para denunciar y sancionar la violencia política contra la mujer en razón de género. En los procedimientos especiales sancionadores es biinstancial. ¿Por qué? Porque los OPLES tienen como objetivo, tienen como obligación sustanciar los expedientes en los procedimientos especiales sancionadores. Cuando terminan de integrar el expediente, lo envían al Tribunal Electoral, ya sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en caso de que sea un asunto federal lo remite el INE, o a los tribunales electorales de las entidades federativas, en caso de que sea un asunto local y quien lo remita sea un hombre. Cuando se remiten al tribunal correspondiente, el tribunal se encarga de revisar que el OPLE haya integrado bien el expediente y ahí emite su resolución.
En los casos de los juicios de la ciudadanía es uniinstancial porque se denuncia directamente ante el Tribunal Electoral, quien se encarga de sustanciar y de resolver el juicio de la ciudadanía en el caso de violencia política contra la mujer en razón de género. Respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, como les comenté, es el medio de impugnación para denunciar violencia política contra la mujer en razón de género. Sin embargo, la diferencia con el procedimiento especial sancionador, y esto es muy importante porque hay que aprender a diferenciarlos cuando se interpone un juicio, cuando se interpone el otro, en el juicio, en el JDC, tiene como fin la restitución en el uso y goce de derechos que le hayan sido vulnerados a la víctima, es decir, a la mujer que haya sido víctima de violencia política contra la mujer en razón de género. Por ejemplo, si una mujer tiene un cargo de elección popular y le están impidiendo el ejercicio del cargo al negarle recursos materiales, financieros o información por el hecho de ser mujer o basados en estereotipos de género, entonces acude al tribunal electoral correspondiente para que le restituyan el uso y goce de sus derechos. Al contrario, el procedimiento especial sancionador es la vía administrativa en el que se conocen los casos de violencia política contra la mujer en razón de género. Sin embargo, en este caso no se restituyen derechos. Lo que se pide es que se sancione a la persona, ya sea física o moral, que violentó a la mujer por razones de género. Aquí en este caso solamente se aplican sanciones, no hay restitución de derechos, se sanciona a la persona infractora. Por ejemplo, si en un spot de radio y televisión están calumniando, degradando o descalificando a alguien, a una mujer por el hecho de ser mujer a fin de menoscabar, limitar o de alguna forma violentar sus derechos político-electorales, como sería el de votar, de ser votada o en el ejercicio del cargo, que es la vertiente del derecho político-electoral de ser votada, en estos casos se interpone un procedimiento especial sancionador ante el OPLE de la entidad federativa que corresponda o en su caso, si es de competencia federal, se interpone ante el Instituto Nacional Electoral, específicamente a la UTCE, que es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Vale la pena decir que el procedimiento especial sancionador tiene una naturaleza sumaria, es decir, que debe de ser rápida su sustanciación para que también se resuelvan de manera rápida ante el tribunal electoral que corresponda. ¿Esto por qué? Porque principalmente las mujeres que interponen este tipo de procedimientos son mujeres que generalmente están en campaña y como ustedes saben, las campañas son muy cortas. Entonces, si una mujer de por sí tiene que estar preocupada por estar sacando adelante una campaña política, tampoco puede estar perdiendo tiempo en estar interponiendo juicios que le lleven demasiado tiempo y que incluso se excedan ya de la campaña o de la jornada electoral inclusive, y que no se sancionen los hechos o actos que le están ejerciendo violencia política contra ella por razón de género. Además que también es muy importante mencionar que lo sumario también tiene que ver con el dictado de medidas cautelares y de protección. Esto es, volvemos al ejemplo, en un spot de radio o televisión en donde están calumniando, degradando, descalificando a una candidata por el hecho de ser mujer, ante el OPLE correspondiente o ante el INE, se puede pedir como medida cautelar que se bajen las publicaciones en medios de comunicación a fin de que no se siga perpetuando la violencia política en razón de género contra la candidata. Por eso la importancia de los procedimientos especiales sancionadores por su naturaleza sumaria. Ahora, en general, todos los escritos de denuncia, tanto para procedimientos especiales sancionadores como para los juicios de la ciudadanía, tienen más o menos los mismos requisitos. Obviamente dependerá de cómo tenga la ley electoral de cada estado configurados específicamente sus requisitos, también a nivel federal. Sin embargo, podríamos señalar que hay una
homogeneidad en cuanto a ciertos elementos. Y estos son que la denuncia contenga el nombre de la persona denunciante con su firma autógrafa o huella dactilar. Aquí también vale la pena señalar que no necesariamente tiene que denunciar la víctima, también puede denunciar una persona que se dé cuenta que una mujer está siendo víctima de violencia política, se puede denunciar ante la autoridad electoral y a partir de que la autoridad electoral recibe esa denuncia de hechos, tiene la obligación de citar a la persona que se considera víctima de violencia política contra la mujer en razón de género para que, si así lo desea, en un plazo de 3 días ratifique la denuncia de hechos realizada por la otra persona, es decir, que haga suya esa denuncia y se continúe como si la víctima la hubiese interpuesto. Otro requisito es el domicilio para oír y recibir notificaciones y en su caso las personas autorizadas para tales efectos. Asimismo, en caso de optar por las notificaciones electrónicas en los casos de los juicios en línea o que ya los diferentes tribunales electorales e incluso los soples tienen en sus páginas de internet plataformas a través de las cuales se pueden oír y recibir notificaciones, bueno, se deberá señalar la dirección de correo electrónico, así como los números telefónicos de contacto, tanto de la víctima como de quienes se señalen como sus representantes en todo caso. También se van a señalar y se van a exhibir los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería, es decir, si una mujer está presentando un JDC, un juicio de la ciudadanía, lo está haciendo por propio derecho, presenta su credencial de elector y también en su caso presentaría, en caso de ser candidata, la constancia que la acredite como tal. También tiene que hacer la narración expresa de los hechos en los que base su denuncia. Es muy importante especificar los motivos de tiempo, de razón y de lugar para que a la autoridad electoral le sea más fácil poder ejercer su facultad investigadora y poder sustanciar de manera adecuada y de manera correcta los expedientes. Porque si nosotras no damos las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no le estamos dando a la autoridad los elementos necesarios para que pueda sustanciar de manera adecuada el expediente, independientemente de que en ejercicio de las atribuciones como autoridad investigadora pueda llegarse de mayores elementos de oficio para mejor proveer. También se sugiere que se señale, además de los hechos que se denuncian, los preceptos, es decir, los artículos, ya sea de la Constitución o de la ley o de ambos, que se consideren violentados. Sin embargo, no es un requisito sine qua non, no es un requisito necesario. ¿Por qué? Porque se entiende que quienes denuncian no tienen por qué ser expertos en derecho, sino quienes son personas expertas son las autoridades electorales. Entonces, como se conoce en el argot jurídico, es dame los hechos y yo te doy el derecho. Ustedes denuncian los hechos que consideren que constituyen violencia política contra la mujer en razón de género y la autoridad electoral correspondiente tendrá la obligación de fundamentarlo de acuerdo con los artículos que en su caso se hayan vulnerado. También se van a ofrecer, para el caso de que existan, las pruebas que se consecuenten o en su caso mencionar las que se deban de requerir, es decir, si hay pruebas con las que es imposible que la denunciante las pueda obtener, le puede señalar a la autoridad electoral ante quien se interponga la denuncia, ya sea un juicio de la ciudadanía o un procedimiento especial sancionador, que requiera a la autoridad en la que obren las pruebas que se necesitan para que dicha autoridad las presente ante el OPLE o ante el Tribunal Electoral. Y finalmente, para el caso de que se requieran medidas cautelares o de protección, también se deberán solicitar en el escrito de denuncia, por ejemplo, en el caso de medidas cautelares, para que se bajen los spots de radio y televisión o para que se bajen publicaciones de internet de medios de comunicación, y para el caso de medidas de protección, cuando se tenga un problema en cuestión de seguridad, que se tenga miedo, que se corre algún riesgo, incluso de que corra peligro la vida de la víctima directa o de las víctimas indirectas, que podrían ser la familia o las y los colaboradores
de una candidata, por ejemplo, también se piden medidas de protección para ellos. Para este caso, bueno, la autoridad hará un análisis de riesgo y determinará si procede o no el dictado de medidas de protección y qué medidas serán las que se le darán a la persona que lo solicite. Otra cosa importante de señalar, cuando se presenta una queja, una denuncia de hechos, ya sea ante la autoridad electoral administrativa o la jurisdiccional, la autoridad está obligada a suplir la deficiencia de la queja, es decir, que tenga, siempre y cuando exista una explicación precisa y clara de los hechos denunciados, para que la autoridad supla alguna deficiencia en dicha narración y pueda ejercer de mejor manera su atribución para sustanciar y resolver estas denuncias. La suplencia de la deficiencia de la queja significa que si lo interpone una mujer por propio derecho, esto es muy importante, si lo interpone un partido político en representación de la víctima, no procede la suplencia de la deficiencia de la queja porque se entiende que el partido político es experto en la materia. Sin embargo, cuando una mujer, una candidata, una servidora pública lo presenta por propio derecho, entonces sí procede suplir la deficiencia porque se sobreentiende que es una ciudadana que no tiene por qué ser experta en cuestiones jurídicas y ella solamente va a narrar los hechos denunciados y la autoridad electoral tendrá por obligación agregar los elementos de derecho para poder resolver de mejor manera y con perspectiva de género el asunto. A continuación les presento un flujograma de lo que es el trámite del procedimiento especial sancionador. En este procedimiento, en el ejemplo que les pongo, en esta parte, ¿puedo volver a empezar? Ahora veremos un flujograma respecto al trámite del procedimiento especial sancionador. El ejemplo en específico está basado en las leyes del Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, a nivel estatal, como les dije hace unos momentos, casi todas las leyes son homogéneas en cuanto al procedimiento, en cuanto a los plazos más o menos y en cuanto a los pasos que se tienen que seguir. Todos los asuntos en materia de violencia política contra la mujer en razón de género deberán sustanciarse y resolverse mediante un procedimiento especial sancionador. Las autoridades administrativas electorales son quienes lo sustancian, el INE a nivel federal a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y a nivel local los OPLE. La presentación de la queja podrá ser recibida por la oficialía de partes del INE, por los órganos concentrados o cualquier área del instituto o del OPLE. El primer contacto con la víctima al momento de la recepción de la queja se tiene que hacer una entrevista a la víctima para ver en qué estado se encuentra física y emocionalmente y también analizar respecto de las medidas de protección. Después la queja se recibe, se analizan los requisitos de procedencia para ver si se admite y en su caso remitirla a la brevedad a la autoridad competente en caso de que se determine la incompetencia del OPLE. Para las medidas cautelares y de protección se realiza un análisis integral de la queja a fin de advertir la necesidad del dictado de dichas medidas de protección, cautelares o de tutela preventiva, que podrán ser decretadas a petición de la denunciante o de manera oficiosa por parte de la autoridad. Por otra parte, después de que se dan las medidas de protección, se va a fijar también una fecha para la audiencia. En esta audiencia tendrán que presentarse la parte denunciada, es decir, la parte responsable, así como la parte denunciante. En la práctica no es necesario que se presente la parte denunciante, toda vez que en la queja ya hizo una relación de todos los hechos denunciados, así como las pruebas con las que cuenta. Pero para el caso del denunciado, él sí se tiene que presentar, o ella, y rendir ahí su declaración, por así decirlo, y también presentar las pruebas con las que cuente. Después de la audiencia se integra la instrucción y se remite el expediente al tribunal electoral que corresponda, ya sea al tribunal federal o al tribunal local. El tribunal será el responsable de resolver el expediente
de dictar una sentencia y, en su caso de ser procedente, dictará también las medidas de reparación integral del daño en conjunto con la sanción para la persona responsable. Para el caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral, lo que podrá hacer es impugnarlo ante su superior jerárquico, que en este caso sería una sala regional especializada, y la última instancia, en caso de que tampoco se esté de acuerdo con la sentencia de la sala regional especializada, será ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el caso de que todavía versen cuestiones de constitucionalidad en la sentencia que se impugne. En el juicio para la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía es más o menos el mismo procedimiento que del procedimiento especial sancionador. Sin embargo, en este caso la denuncia se presenta directamente ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral sustancia y resuelve. Se tienen los mismos elementos para la denuncia. Después de presentada la denuncia, igual se tiene contacto con la víctima. Se sustancia lo relativo a las medidas de protección y medidas cautelares. Se tiene también aquí ya una sentencia. Aquí no se tiene una audiencia, eso vale la pena decirlo, la audiencia solamente es en el PES. Igual en la sentencia, en caso de resultar culpable la persona que se denunció por violencia política de género, se le dictará las sanciones correspondientes, así como las medidas de reparación integral del daño para la víctima. Para el caso igualmente de que no se esté de acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal Electoral, se hará la impugnación correspondiente, ya sea hacia la sala regional correspondiente o, en su caso, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, para el caso de que subsistan cuestiones de constitucionalidad solamente, es cuando se llega a la última instancia, que es la Sala Superior.